Ok, bueno, en este video vamos a seguir hablando todo lo que es la parte técnica. Nos vamos a la gráfica. Ok, aquí tenemos el par $CHF. Más adelante vamos a explicar lo que básicamente utilizo un indicador para operar, que es el estocástico, y estructuras del precio. O sea, básicamente la estrategia es como una confluencia. Trato de buscar trade donde todo me confluye en una misma dirección y, y me voy por esa idea, ¿no? Pero en este caso no vamos a hablar nada de cómo combinar las noticias ni nada de eso, simplemente vamos a hablar lo que el precio nos dice cuando vemos una gráfica. Cuando vemos una gráfica. Miren, vamos a analizar, por ejemplo, esta área. Aquí tenemos un patrón que se llama patrón 2A, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar solamente acá de lo que va a ser la estructura. Ok. Seguimos hablando porque la parte de la estructura es uno de los aspectos más importantes. Miren cómo acá el precio después de esta caída, el precio acá más un low, más un nuevo high, más un low, más un nuevo high, más un low, más un nuevo high, más un low y me hace un nuevo high. Ok. Luego el precio me llega a este punto de control, haciéndome un nuevo low, llevándose este mínimo, haciéndome un nuevo high que no supera este, high low, vuelvo a hacer otro high, un nuevo high, este sería mi nuevo low, high low superior, high low, y aquí haciéndonos como una especie de consolidación, ¿no? En toda esta área. Ahora, yo siempre analizo en time frame diario primero para ver una estructura macro y luego voy bajando a un time frame menor. Luego que el precio, luego miren, esto es claro una tendencia alcista desde esta zona, para que quede más claro. Vamos a ver otra vez. Miren. Miren esto. Ok. Desde el punto A al punto B, tendencia alcista. Desde el punto B, podemos decir que este C a D en time frame diario hubo una consolidación, porque el precio se enrangó, no salió desde este nivel, correcto, a estos niveles aquí abajo. Desde el punto D al F, una tendencia bajista. Acá hubo el quiebre, pero el punto de control clave para continuación de la misma estructura era esta zona. Entonces, en esta área es claro una tendencia alcista. Nosotros podemos utilizar aquí mismo la plataforma y aquí donde dice línea de información, trazamos, unimos los puntos arriba de los high low, unimos los puntos abajo. Coño. A ver.
unimos los puntos aquí abajo y nos damos cuenta como obviamente dentro de esta estructura que era alcista, la tendencia siempre hizo en time frame diario, obviamente si bajamos a un time frame menor lo vamos a ver más claro. Siempre hizo este movimiento, sería high, low, un high más alto, un low, un high más alto, un low, ¿no? Las zonas clave de nosotros son cuando el precio hace low, soporte, soporte, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros bajemos un time frame menor, nosotros en esta zona podemos buscar algunos de los patrones de nosotros para buscar compra acá, porque estamos analizando un time frame diario, ¿no? Eso viendo la estructura muy por encima en cuanto a, a este time frame. Igual viceversa, si el precio viene haciéndonos esto, nosotros vamos a buscar nuestra zona de resistencia clave. En esa zona seguramente van a confluir el 61.8, que es la zona que a nosotros no nos va a gustar más trabajar, para tomar decisiones a favor de la tendencia. Entonces, en primer lugar, identificamos la estructura macro, siempre en time frame diario. Yo utilizo un indicador que más adelante yo les voy a explicar el para qué lo utilizo, ¿no? Utilizamos una tendencia macro, un time frame macro que es el diario. Yo analizo también semanal, pero ya nada más viendo la estructura de diario, yo sabía que este punto de control acá, miren la estructura, sabía que desde acá podía darse un movimiento alcista y luego de acá un movimiento bajista, probabilidades, ¿no? A ver, miren cómo acá trazamos igual en la misma tendencia bajista, para que sea visible, ¿ok? Luego que hay el quiebre de esta caída, él viene a retestearla y es donde se da el movimiento, él viene a retestear esta zona y es donde se da el movimiento alcista. Ahora, ya nada más entender los ciclos del mercado son tendencia alcista, consolidación, tendencia bajista, cuando hay el quiebre del punto de control, pullback a la zona de venta, ¿ok? Miren cómo este ciclo se cumplió acá en un time frame diario. Tendencia alcista, consolidación, bajista, tendencia bajista, quiebre la estructura, llegó acá a nuestro punto de control y continuaron las ventas. Eso lo podemos ver en cualquier time frame. Nos vamos a un time frame diario, nos vamos a un time frame mensual, día, una hora. Pero cuando aprendemos a analizarlo en un time frame mayor, las oportunidades cuando bajemos un time frame menor van a estar mucho más claras. Entonces nosotros venimos y bajamos una hora y por eso miren cómo en una hora también tenemos los movimientos con más ruido, es decir, más movimiento, pero vemos la acción del precio mucho más clara. Por eso desde esta zona decidimos buscar un par de ventas a favor de la estructura nueva, ¿ok? De la estructura nueva. Igual. Miren cómo acá
Estamos a 1 hora, para que lo vean mejor. Vamos a ponerlo en 4 horas para que sea más claro. Miren acá. Como luego de que el precio hace el quiebre de la estructura, comenzó a caer. Luego, siempre el punto de control, si vamos en tendencia bajista, nos origina un nuevo mínimo. Así vamos a poder identificar nuestro punto de control. Y si vamos en tendencia alcista, nuestro punto de control nos origina un nuevo máximo, ¿no? Para que pueda ser invalidado. Por ejemplo, a ver, miren cómo la estructura bajista, después que es quebrada, aquí ya quiebra la estructura, aquí hubo un quiebre de la estructura, solo que este mínimo, ¿ok? Aquí hay el quiebre de la estructura, aquí hay un fallo de la estructura que no me hace un nuevo mínimo, por lo que desde esta zona, las probabilidades de que este movimiento se diera eran bastante altas, así como las probabilidades de que este movimiento se diera desde esta zona eran bastante altas, porque estábamos una estructura a favor, una operación a favor de la estructura. Por eso que siempre es importante el aspecto de la estructura, sí mantenerlo muy claro, muy claro. Casi siempre los movimientos que hace el precio, a ver, él hace, tenemos tendencia alcista, ¿verdad? Luego tendencia consolidación, muchas veces nosotros acá es nuestra primera entrada con el punto de quiebre de estos puntos de control, ¿ok? Y estos giros acá, o estos giros acá en esta zona, pueden darse por estructura de doble piso, en el caso de cuando venimos una tendencia bajista, trazando una línea de la línea de tendencia que una los máximos sucesivos. Sería este con este, con este, con este. Entonces, cuando ya el precio quiebra esta estructura, lo más probable es que él haga este movimiento hacia arriba. O sea, venga a retestear esta área y suba. En esta condición, en la viceversa, cuando venimos una tendencia alcista, él puede hacer un doble top, ¿ok? Doble top, triple top, muchas veces. Inclusive puede hacer quebrar esta área y luego entre acá para así caer, lo que llamamos nosotros trampa o long covering. Pero básicamente este es el ciclo del mercado. De ahí no se sale. De ahí no se sale. Entonces nosotros debemos eh, analizamos la estructura macro en diario, buscamos zonas de alta probabilidad y luego nos vamos a un time frame menor, 4 horas, 1 hora, y buscamos el cambio de la estructura, que nos lo dice el mismo precio. Sin embargo, en diario yo siempre analizo el precio, también me gusta ver este indicador
que solamente lo miro cuando ya el precio está, miren cómo acá el precio ya estaba en punto de control, 1, una estructura macro bajista, ¿verdad? 2, estaba en esta área de aquí arriba, es cuando el precio está sobrecomprado. Y aquí en esta área de abajo está sobrevendido. Cuando está por acá sobrevendido, nosotros debemos buscar compras, como en este caso acá sucedió. Precio reaccionó. Y cuando esté en este lado arriba, que esté en resistencia, nosotros debemos buscar venderlo. Entonces me voy a 1 hora, a 4 horas, a 1 hora, y vemos cómo se dieron estos movimientos limpios. Teníamos esta zona sobrevendido, teníamos en diario sobrevendido. Cuando nos bajamos acá, teníamos una estructura alcista, obviamente, un low, high, low, high, low, high, low. Acá teníamos una base de resistencia diaria, doble top, caída, pullback, caída, pullback, caída, tendencia bajista. Y ahora que trazamos, unimos los puntos máximos, precio puede llegar acá, volver a caer, y hasta que no exista un quiebre de la estructura, no podemos pensar en comprar. Miren cómo solamente analizando la estructura en diario, como viendo la línea de tendencia en un time frame menor, y ahora combinándolo con el indicador, vamos a tener setup de alta probabilidad.